Mis amados hermanos, vamos a irnos a Mateo, al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor, tal y como está escrita: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo, ¿se pueden sentar, hermanos? Estos versículos los conocemos, ¿verdad? Y la palabra los describe así, como la gran comisión. En esos dos versículos se encierra la gran comisión que Jesús nos dejó a todos. Si ustedes observan, no dicen que vayan los misioneros, no dicen que vayan los pastores, sino que es la gran comisión encomendada a su iglesia, o sea, nosotros. Pregúntese en esta mañana, yo me lo pregunté también: ¿está obedeciendo usted esta gran comisión? ¿Está haciendo esta gran comisión? Es un mandato que Dios nos ha dejado. No es si queremos, no es que alguien le ofrezca una pupusa. Usted, hermana, quiere una pupusa de queso, usted puede decir sí o no, ¿verdad? Aunque es imposible casi que nos neguemos a una pupusa de queso. Pero ¿será, mis hermanos, que usted está haciendo esta gran comisión? Pregúntese en esta mañana. Y ese versículo inicia el 19, id. O sea, es un mandato que Dios nos está dejando a cada uno de nosotros. Esto, mis amados hermanos, dice, ¿verdad?, que Él congregó a sus discípulos unos versículos antes que llegaran a Galilea. ¿Y qué es un discípulo de Jesús? Es un seguidor, es un aprendiz. Cada uno de nosotros somos discípulos del Señor. Entonces estamos llamados a hacer la gran comisión, ¿verdad? Un discípulo también ama a Jesús. Y si usted dice y yo digo que amamos a Jesús, debemos amar lo que Jesús ama. ¿Y qué es una de las cosas que el Señor más ama? Las almas. Entonces nosotros, como sus discípulos, como sus hijos, no nos podemos hacer indiferentes a esas almas que están perdidas, a esas almas que andan sumergidas en vicios, en cualquier otra atadura, de que el Señor nos dio libertad a nosotros. Y el Señor usó a alguien para que hablara de su palabra a cada uno de nosotros, y por ese alguien o por alguna predicación que escuchamos a lo mejor o que vimos, estamos en este lugar. Por misericordia del Señor, porque alguien decidió dar el paso y decir: bueno, yo voy a evangelizar a la hermana, al hermano, aunque lo veo que quizás anda, ¿verdad?, cometiendo muchos pecados, pero este hermano, esta hermana necesita del Señor. Y esa persona se atrevió a evangelizarnos. Eso es hacer misiones, ¿verdad? Estamos hablando aquí en nuestra casa. Y vamos a hablar, mis amados, le preguntaba al Espíritu Santo, tanto que hablar de misiones, pero necesito en el nombre de Jesús que usted, por favor, me dé el tema. Y el título de esta mañana es: la verdadera esencia de las misiones. ¿Qué es esencia, mis amados? Algo valioso. Hay imitaciones, ¿verdad? Para los que nos gustan las lociones, hay muchas imitaciones de las lociones buenas o francesas, como le quiera llamar. Pero la esencia de una loción es bien valiosa. Entonces nosotros debemos de vivir como iglesia Sacamil la verdadera esencia de las misiones. Y la primera verdad de esta esencia, hay muchas, pero no puedo decirle todas, solo las que el Señor me guió le voy a ir diciendo. Y vaya grabándosela en su corazón. Y es la primera verdad: obedecer la gran comisión. Ya leímos el capítulo. Y es una orden
no mucho como seres humanos nos gustan que nos den órdenes, casi que no nos gusta. Pero esto no nos está dando como una orden un hombre, lo está dando el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor, ¿verdad? No está delimitando esa gran comisión, sino que dice: id a todas las naciones. Pero si usted y yo no estamos llamados a ir a todas las naciones, podemos hacerlo en este lugar. ¿Está evangelizando usted, mi amado hermano? Cuando ve a alguien que está enfermo en la calle o usted va al bus, le está diciendo: usted necesita al Señor para poder ser sanado. Un día de estos el Señor nos dio el privilegio de poder ir a orar por una persona que tiene cáncer. Pero yo le decía al Señor: nuestro interés es que sane del cáncer si a usted le place, pero nuestro mayor interés es que esta persona sea salva. Porque si usted se la lleva o viene o se muere, esta persona va a alcanzar salvación, que es lo que vimos en la historia, ¿verdad?, de la mujer del flujo de sangre. El interés de Jesús, claro que fue sanar a esta mujer, pero hubieron 2 milagros y Él no le dijo: por tu fe fuiste sana, por tu fe fuiste salva. Pero necesitamos, amada iglesia, levantarnos y tener empatía por el perdido, así como lo tuvieron, ¿verdad?, por nosotros. Y predicar este mensaje de salvación, predicar el mensaje de arrepentimiento. Porque llegar a alguien y decirle: el Señor te va a dar prosperidad. Mira, si vas a la iglesia, si le pedís perdón al Señor, tu vida va a cambiar. Primeramente prediquemos el mensaje de salvación, porque la palabra lo dice, mis amados hermanos. No nos salgamos, ¿verdad?, del propósito del cual Jesús murió por usted y por mí. Fue, ¿verdad?, para perdón de pecados y para que nos arrepintiéramos y fuéramos salvos. Todos estamos llamados a predicar la palabra. No necesitamos ser eruditos, ¿verdad?, ni estudiantes del bíblico para poder dar una palabra de salvación a las personas. Necesitamos, ¿saben qué necesitamos? La esencia del amor para dar ese paso de fe. No necesitamos ser estudiados, claro que sí, lo vamos a hacer conforme a la palabra, pero muchas veces vamos a evangelizar conforme a nuestro testimonio. ¿Qué decía Pablo? Que usted y yo somos cartas leídas y estamos, mis amados hermanos, en el ojo del huracán. Las personas ven cómo nos comportamos, las personas ven cómo actuamos. Es necesario que con nuestro testimonio prediquemos la palabra del Señor y marquemos la diferencia. Y llevemos, ¿verdad?, esas personas a que puedan ser salvas, pero solamente, ¿verdad?, el Espíritu Santo los va a convencer. Con nuestras palabras no podemos hacer nada, mis amados hermanos. Allá afuera hay gente que nos necesita como hijos de Dios. Nosotros como sus hijos somos sus representantes, somos sus embajadores, somos los que van a hablar y predicar ese mensaje del arrepentimiento. El Señor nos está permitiendo ir viernes a viernes al Hospital Sacamil. Amados hermanos, les invito que si ustedes quieren unirse un día, en el nombre de Jesús vayan. Ahí se da cuenta uno de la realidad. Hay muchas personas muriéndose. Hay muchas personas necesitadas. Y cuando uno llega, de verdad que uno quisiera ver aquí afuera eso, llega como agua de mayo para ellos. Unos están muriendo con bigotera, ¿verdad?, con oxígeno, pero con sus ojos se les ponen llorosos los ojos cuando uno predica el mensaje de salvación. A lo mejor antes alguien les predicó y ellos dijeron no, pero ahora que están con ese dolor, están con esa agonía. Había un varón el viernes que duro, casi muriéndose, pero sus ojos, cuando la hermana y yo le estábamos hablando sobre el mensaje de salvación, sus ojos empezaron a ponerse rojos, no salieron lágrimas porque ese hombre prácticamente ya se estaba muriendo.
Hermanos amados, que eso nos motive a levantarnos y a predicar el mensaje de salvación. Por si usted dice, no, es que yo no tengo ese llamado misionero, pero lo podemos hacer aquí. Y que el Señor ponga ese amor en nosotros, porque estamos pasando tiempos muy difíciles. Dice Mateo 24:12 en la parte B, que el amor de muchos se enfriará. Y es una realidad en la que estamos viviendo. Estamos siendo indiferentes. Y como nosotros ya somos salvos, ¿verdad? No nos importa que la gente de fuera se esté perdiendo. Pues si usted dice que ama a Dios, entonces ame lo que Él ama. Porque ¿qué dice la palabra? Que si decimos, ¿verdad?, amarle a Él y no lo vemos, ¿verdad? Y no amamos al que vemos. Todos somos creación de Dios y es necesario que nuestro corazón sea tocado, pero de verdad que nadie nos va a obligar a eso. Solamente el Espíritu Santo puede poner el querer como el hacer, y no nos rindamos, porque a veces quizás en la humanidad, ¿verdad?, nos rendimos cuando ya nos hemos acercado a alguien, y ese alguien, por más que usted y yo le hablemos del Señor, no se ve resultado, ¿verdad? Pero quizás alguien bregó así con nosotros que no veían ese resultado ni tenían esperanzas en nosotros. Pero por misericordia usted y yo estamos en este lugar. Alguien dijo, no me voy a rendir. Alguien dijo, yo voy a insistir y lo voy a seguir invitando a la iglesia, lo voy a seguir invitando al grupo de expansión, y por esa misericordia usted y yo llegamos, mis amados hermanos. Cuando nosotros no hacemos esta gran comisión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desobedeciéndole a Dios, porque es un mandato, no es una opción. La esencia central de las misiones son las almas, y que sus almas, las almas del Señor, se salven. Esa es una de las mayores esencias de las misiones, si no, no tuviera sentido el hacer misiones. Y si usted y yo no predicamos ese mensaje de salvación, pregúntese ahí donde usted está sentadito, ¿quién lo va a hacer? Pregúntese. Si usted no predica, ¿quién lo va a hacer? Claro que hay pastores, ¿verdad?, y evangelistas que lo hacen, pero ellos no tienen el alcance que usted y yo tenemos también. A donde quiera que lleguemos, mis amados, nosotros podemos predicar ese mensaje de salvación. ¿Cuántas doctrinas erróneas hay ahora en día? Y la gente está creyendo. ¿Pero por qué está creyendo? Porque los que tenemos la verdadera doctrina estamos callados. Porque los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hemos decidido estar mudos. Hemos decidido estar temerosos y no predicar el mensaje de arrepentimiento. Pensemos en eso. Debemos de despertar, mis amados hermanos, como iglesia. Si usted lo está haciendo, pues no es para usted este mensaje, ¿verdad? Pero si usted no lo está haciendo, sí es para usted. Y dígale al Espíritu Santo, no me interesan las almas, me da igual, a lo mejor. Seamos sinceros con el Señor, Él no nos va a desechar. Pero pónganos ese amor, esa pasión por las almas. La segunda verdad de la esencia de las misiones es la intercesión a favor de los misioneros y su obra misionera. Quiero, por favor, mis amados hermanos, que busquen Éxodo 17 y vamos a leer del 8 al 13. Me dicen un amén, por favorcito, cuando lo tengan, y voy a leer uno yo y van a leer uno ustedes, por favor.
Éxodo 17, del 8 al 13. Amén. Dice la palabra, empieza con un título, Guerra contra Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Ustedes el 9, hermanos. Amén. Y dice el 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. El 11, mis amados. Amén. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Vamos, así subió, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vamos con el 13 todos. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta guerra, mis amados hermanos, era de Israel en contra de Amalec, ¿verdad? Se enfrentaron ambos ejércitos. La guerra de los misioneros, mis amados hermanos, es contra el mismo Satanás. Le voy a pedir a Dieguito, creo que está en cabina, si me puede poner la imagen que le pedí. Entre ellos, ¿verdad? Tienen que enfrentarse con brujos, hechiceros, vudús, chamanes, etcétera. Con todo eso tienen que enfrentarse los misioneros. Esos se llaman pilates. Es una costumbre que tienen en Iquitos, Perú, donde está mi hija con su esposo haciendo misiones. Estos muñecos, pilatos se llaman, son quemados a medianoche el 31 de diciembre. Según ellos, ¿verdad? Sus antepasados, esos muñecos simbolizan la quema de todo lo malo que han pasado durante el año. Todas las situaciones que no les gustó, todo lo malo, ¿verdad? Entonces, según ellos, ¿verdad? Al quemar estos muñecos, se va todo lo malo. Y para el próximo año, entonces viene lo bueno. Hay una esperanza que ellos ponen al quemar estos muñecos. Y si ustedes ven ese muñeco, tiene sus pies en una caja de cerveza, porque ahí prevalece mucho el alcoholismo. Es el Dios de ellos el alcoholismo. Me comentaba Denise que cuando estaban quemando esos muñecos, porque los ponen afuera de sus casas, así como ustedes lo ven. Cuando estaban quemando esos muñecos, Angelito, mi nieto que tiene 2 años y medio, casi 3, se puso a llorar. ¿Por qué? Por la opresión demoníaca, mis amados hermanos. Porque ahí esos son demonios, ¿verdad? Esos son demonios. Entonces cuando eso se quema, hay una opresión demoníaca y él se puso a llorar. Obviamente es un niño, ¿verdad? Y ellos tendrían que haberse puesto a orar, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas, que a esos nada, ¿verdad? Prácticamente. Pero se enfrentan a brujos, mis amados, a hechiceros y todo lo que usted quiera, que el enemigo quiera levantar. Entonces, mis amados hermanos, 2 minutos de intercesión por los misioneros marcará la diferencia, porque como iglesia somos ese Aarón y Hur que Moisés necesitó, levantando en el espíritu los brazos de los misioneros. No crean, mis amados, o no ven poco que una palabra de oración, que una palabra de intercesión no va a hacer nada. Hace mucho y las tinieblas retroceden cuando una iglesia se levanta en el nombre de Jesús. Pero si estamos amarrados y no queremos orar, entonces lastimosamente, ¿verdad? Ponemos en riesgo también a nuestros misioneros.
En este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer, vemos que Josué se enfrentó, ¿verdad?, contra Amalek, contra el enemigo. Pero Moisés hizo algo muy importante. Subió, ¿verdad?, a la cumbre del collado con la vara, y junto a él subió Aarón y Hur. Josué, mis amados, no iba solo, ¿verdad? Iba en el nombre del Señor, pero sabía que también Moisés lo iba a estar cubriendo. Moisés iba a estar, ¿verdad?, orando por ellos. Si vemos aquí, cada uno hizo una diferente función. Josué puso la cara, ¿verdad?, para enfrentarse contra el ejército. Moisés subió sus manos para orar, para interceder. Y Aarón y Hur, ¿qué pasó? Le sostenían sus manos, una de un lado y otra del otro. Todos unidos, pero con un mismo propósito. Estaban con diferentes funciones. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia para con los misioneros? Interceder. Interceder, esa es nuestra función para los misioneros. Y créanme, hermanos, que algunos de los que están aquí, sus hijos van a ir a misiones, o ustedes mismos van a ir a misiones. Cuando ya uno entra en eso, ¿verdad?, más de cerca, obviamente yo oraba por los misioneros antes. Pero ya cuando mi familia los llamó Dios para misiones, entonces uno intensifica y va entendiendo más cuál es la labor misionera. Entonces vaya sembrando usted ya en oración para que cuando usted vaya a misiones o sus hijos vayan a misiones, también otros se levanten por ellos a orar. Porque es bien necesario, mis amados hermanos. Dios va delante de los misioneros, pero también los misioneros creen que hay una iglesia que se levanta a interceder por ellos. Ellos creen, ¿verdad? Ellos van seguros que hay una iglesia que no los va a soltar, así como estábamos orando ahora por los hermanos Chávez. El trabajo misionero es un trabajo en unidad, es una cadenita. No podemos estar separados, sino que todos debemos de estar en un mismo sentir. Y dice el versículo 11 de lo que acabamos de leer: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, dice, Israel prevalecía. Mas cuando Moisés bajaba sus manos, entonces iba ganando, ¿verdad? Amalek, prevalecía Amalek. Es lo que les decía, que el dejar de interceder por ellos es un riesgo. Es necesario, no vamos a pasar orando por todos los días, ¿verdad? Todo el día, mejor dicho, por los misioneros. Pero cuando usted vaya a comer, acuérdese de ellos. Usted y yo, gracias a Dios, tenemos los frijolitos, los platanitos y etcétera. Algunos de ellos tienen que comer otras cosas porque no existe eso en los países donde están. Entonces creo yo que es bien propicio que cuando vayamos a comer podamos levantar una palabra de intercesión. Escoja, no podemos orar por todos porque son 39 misioneros los que tenemos acá y 7, si no me equivoco, que son los de casa. Pero podemos hacer una oración general, o si Dios le ha puesto a usted, ¿verdad?, orar por una familia en específico, también lo puede hacer. La cosa es no dejar de orar por nuestros misioneros. Es necesario esa intercesión para que junto a ellos nosotros ganemos esa batalla de la cual ellos se enfrentan. Dice el versículo 12, las manos de Moisés se cansaban. ¿Quién anda cansado en esta mañana? Algunos, ¿verdad? Como seres humanos nos cansamos. Los misioneros, mis amados, se cansan. Moisés era un hombre de Dios y todos lo sabemos, un siervo de Dios. Pero eso no quitaba la humanidad de él. Moisés se cansó, necesitó, ¿verdad?, la ayuda de Aarón, necesitó la ayuda de Hur. ¿Y qué pasó? Le pusieron, ¿verdad?, una piedra para que Moisés se sentara. Se sentó Moisés, pero no dejó de levantar sus manos ni interceder por el ejército, ¿verdad?, de Israel. Aarón y Hur fueron claves para Moisés y fueron claves para Josué.
así lo es usted, muy importante para los misioneros. Usted es muy importante como iglesia para los misioneros. Estos cultos, mis amados, no solo se hacen para predicar sobre las misiones, sino para hacer conciencia de la necesidad que tienen las misiones. Es necesario, mis amados, que tomemos esa función como Aarón y Hur o como Moisés, ¿verdad? De poder interceder. ¿Y cuál fue el resultado? Que venció Israel. Venció no solo por las fuerzas físicas que Josué tuvo con su ejército, venció porque hubo alguien que se paró a interceder. Y es necesario que nosotros estemos en ese sentir también. Y hay muchas razones, mis amados, por las cuales orar. Y una de ellas es por conversión de las almas, lo que mi hermano Daniel oraba. Orar para que esos corazones puedan ser sensibles al arrepentimiento, sensibles a la salvación que por misericordia el Señor les está dando, para que se quebrante, mis amados hermanos, toda religiosidad, toda idolatría. Eso que vimos, ¿verdad? Eso es idolatría. Para que se quebrante, ¿verdad? Toda obra de maldad, toda obra del diablo. El diablo, mis amados, no está de brazos cruzados. Él no descansa. Él trabaja día y noche. Él no descansa. Él solo anda viendo qué dardos avienta, qué hace en contra de los misioneros. Los misioneros, mis amados, aunque sean hombres de Dios, ellos se desaniman también. Así como nosotros que de repente andamos desanimados, pero a pura oración nosotros nos levantamos. Pues a pura oración, ¿verdad? Ellos se levantan también. Oremos para que toda venda de mentira caiga en el nombre de Jesús. Oremos para que puedan ser llenos de su presencia, para que esos proyectos, ¿verdad? Lo que escuchamos de mis hermanos Chávez, para que esos proyectos se lleven a cabo. Es necesario, ¿verdad?, que intercedamos. No los dejemos solos, mis amados hermanos. No dejemos solos a la obra, a los misioneros, ni a la obra que el Señor les ha encomendado a ellos. Algunas peticiones personales de ellos pueden ser por su salud. Hay misioneros que andan enfermos y así andan haciendo misiones. Hay misioneros que por amor no se vienen. Puedo hablarle de mi hija y así hay misioneros también. Mi hija tiene un cuadro de diabetes, de artritis reumatoide, no sé qué, ya ustedes me entienden esa palabra, reumatoidea, no sé qué y no sé qué. Hay días, hermanos, que mi hija no se puede levantar. Y yo en mi corazón, como madre, he deseado que se venga. Pero Dios la tiene en ese lugar y yo la consagré. ¿Y qué tengo que hacer? Levantarme por ella en oración. Y hay así muchos misioneros, mis amados, con diferentes enfermedades. Este hermano Taura, que lo puedo mencionar, muchos de ustedes lo conocen a él. Él no puede caminar como nosotros caminamos de manera normal. Él tiene que andar con un bastoncito porque sus piecitos están deformes. Pero él está haciendo misiones con los niños en Nicaragua. Y en ningún momento se ha dado por vencido y decir yo me voy a El Salvador. Sería como la salida más fácil que podría tener un misionero enfermo. Ellos están haciendo lo que Dios les ha mandado hacer por amor. Entonces, mis amados, ellos necesitan que oremos por su salud, por nuevas fuerzas, por llenura, por guianza del Espíritu Santo, por sus emociones, por provisión. Porque como escuchamos, ¿verdad? Los hijos de los misioneros deben de estudiar y ese es un gasto. Hay países que las cosas son bastante caras, más caras que aquí, ¿verdad? También pidiendo esa protección divina, ¿verdad? Cobertura divina por ellos, por el choque cultural. Saben que en Perú usted tiene que dar gracias porque le están vendiendo. Nosotros aquí damos gracias porque vendemos algo, le damos gracias a la persona. Allá usted tiene que dar gracias porque a usted le están vendiendo algo.
a los extranjeros en la mayoría de países no los ven bien. Y a todo este choque cultural se tienen que enfrentar los misioneros. También oremos por sus matrimonios, ¿verdad? Por sus hijos. Es bien importante, mis amados hermanos, que levantemos bandera por los hijos de los misioneros. Podría ser una de sus peticiones que puede escoger usted. Los llamados por el momento son los papás. Hay unos, ¿verdad?, que sí, sus hijos son llamados, pero hay otros que aún no entienden el llamado de sus padres y deben de tener tantas limitantes, pero han sacrificado a sus hijos por amor a Dios primeramente y por amor a esas almas que deben de salvarse. También, ¿verdad?, oremos para que los misioneros puedan resistirse a todo tipo de tentación. Oremos por eso, mis amados, porque también, ¿verdad?, puede llegar esa tentación a ellos, llega esa tentación a ellos. Así es que cubrámoslos en oración. Levantemos sus brazos, tengamos empatía. No todos hemos sido llamados a ir de manera física, pero sí en oración. Y la tercera verdad es algo, ¿verdad?, que vamos a hacer por fe y por amor, hermanos. Como iglesia nos corresponde enviarlos y sostenerlos. Dice Romanos 10, 14 y 15. Empieza con una interrogante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A nivel mundial, mis hermanos, hay lugares no alcanzados. Aún en nuestro país hay lugares que aún no han sido alcanzados por el evangelio. No conocen la existencia de nuestro Dios y obviamente no pueden buscarlo porque no le conocen. Entonces, como iglesia es necesario que nosotros enviemos. Dice, termina diciendo el versículo 12: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Es necesario que como iglesia, mis amados, y por fe, nos comprometamos en dar. El Señor nunca nos va a pedir algo que no tengamos. No nos vamos a quedar sin pagar lo de la luz, ¿verdad? No, que el Señor nos va a proveer y lo va a hacer por fe. Estas son promesas de fe. Las tienen mis hermanos de misiones ahí atrás. Yo le reto en esta mañana que usted se la lleve por fe. No es porque tenga ahorita mismo el dinero. Si lo tiene ahorita, por supuesto, lo puede dar. Pero usted puede comprometerse con una promesa de fe, como dice, ¿verdad?, por fe y por amor. Y llevarla y decirle, orar en su casa, tomarla en su mano y decirle: Señor, ¿con cuánto yo puedo bendecir misiones? Puede ser, mi hermano, $1 para los jóvenes que no trabajan. Puede ser a lo mejor 2 coras que tú puedes dar. Pero lo vas a hacer cada mes y no con compromiso para las misiones, para los hermanos de misiones, no, compromiso con el Señor. Dejemos que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer y poder bendecir la obra misionera. Y como les digo, es por fe nada más. Dice 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado, ¿verdad?, como Él lo quiere y a quien quiere. Y los misioneros son representantes del Señor en cada nación. Y ellos nos representan a nosotros como iglesia. Pero es necesario, mis amados, que nosotros podamos sembrar para misiones. Y como les digo, el Señor no les va, aquí no predicamos, ¿verdad?,
el mensaje de la prosperidad, de que yo le voy a decir, mire, usted va a dar $10 y el Señor le va a dar 100. No, hermanos. El Señor tiene cuidado cuando usted y yo sembramos en tierra fértil y no nos falta la provisión. Y dice la palabra que no demos con tristeza, ¿verdad? Ay, ni modo, vea, ni modo tengo que dar para las misiones. No, délo con alegría y decir, tengo estas 2 coras para poder bendecir a los misioneros. Tengo estas 2 coras para que la obra misionera, para que el mensaje de salvación se pueda predicar. Y como le digo, usted puede pasar, no se va a comprometer con los hermanos y llevársela a su casa nada más por fe, ¿verdad? Y que el Señor ponga el querer como el hacer en su corazón. Es difícil que las almas puedan ser salvas si no escuchan el mensaje de salvación. Y hay necesidad que como iglesia nos levantemos a dar, que como iglesia nos levantemos a aportar. Y el Señor, hermanos, no se queda con nada. El Señor retribuye lo que usted y yo hacemos. Gracias, hermanos, por lo que ya están aportando para la obra misionera. Y los que aún no lo hacen, pues no es una casualidad que usted esté en este culto. Quizás iba a venir en el de las 8, ¿verdad? O en el de las 10:30. Pero el Señor le plació que usted se vaya retado de este lugar, mi amado, con esa promesa de fe misionera. No se trata de lo que tenemos, sino de dar lo poco a lo mejor que tenemos y hacerlo con mucho amor y con fe. Porque si decimos amar a Dios, como se le dije al principio, vamos a amar las almas. Vamos a amar, ¿verdad? Ver esas almas salvarse. Nunca lo vamos a ver quizás, ¿verdad? Ni vamos a conocer a esas personas, pero el Señor sí. Cada uno, ¿verdad? Proponga en su corazón qué va a dar. Cuando vea también mesas con promocionales allá atrás, ¿verdad? A veces se vienen a poner nuestros misioneros. Cómprele, ¿verdad? También que eso abona también para la obra misionera. Si usted en algún momento, mis amados, dio y lo ha dejado de hacer, póngase a cuentas con el Señor y dígale: Señor, quiero empezar de cero. A veces la vergüenza nos detiene a decir: antes yo estaba comprometido con las misiones y con su obra. Pues empecemos de cero. Tenemos un Dios de oportunidades y que no nos dé vergüenza, ¿verdad? Sino que comprometámonos a aportar, que el Señor nos ayude. Fíjense, hermanos, que tengo que andar involucrada de manera indirecta en ayudarle a mi hija. Definitivamente, hermanos, yo le digo a una misionera, ser misionera no es mi llamado, le digo, definitivamente, hermanos, en ir, ¿verdad? En ir. Dios me ha permitido ir a algunas convenciones de pastores, y yo digo que este llamado, yo lo pienso, no lo dice la Biblia, lo aclaro, es un llamado único, es un llamado de verdad, fuera de serie, y como dicen los bichos, ¿verdad? Un llamado loco, de verdad. Este llamado, hermanos, no es algo normal, porque tienen que dejar ellos su comodidad, tienen que dejar a su familia, tienen que dejar sus sueños propios, porque hay profesionales dentro de los misioneros, no es que no tengan nada que hacer, hay muchos profesionales dentro de los misioneros. Y a muchos de ellos, puedo hablar por mi yerno, le ofrecieron, él es abogado y a él le ofrecieron un buen trabajo en el gobierno. Y justamente se lo ofrecieron cuando él decidió ya no trabajar donde trabajó por años, para dedicarse de lleno cuando ya fue aprobado para misiones. Y justamente en ese tiempo a él le ofrecieron ese trabajo. Y tenía la determinación él de decir: me voy al trabajo del gobierno o le meto con todo a la promoción misionera. Para la gloria de Dios, obedeció y se metió con todo, ¿verdad? La promoción misionera. El llamado misionero, mis amados, es el llamado, como dice nuestro pastor de estos cultos, que estos cultos son los menos egoístas que hay. Pues así es el llamado misionero, es el menos egoísta que hay. Porque ellos
por lo menos los pastores, ¿verdad? Quedan aquí con sus familias. Los misioneros tienen que salir de aquí porque es su llamado. Y cuando ellos son aprobados, ellos deben de hacer su promoción misionera. Cuando ven los misioneros que están con esas mesitas con venta, es porque ellos andan con promoción misionera para que la compra de sus boletos y los gastos diferentes, los diferentes gastos que ellos puedan tener. Y cuando ya son aprobados, ellos pueden poner sus mesas, pueden ir a las iglesias siendo invitados por diferentes pastores para que prediquen. Y cuando he ido, hermanos, a poder apoyar a mis hijos, a mi familia, me toca poner esa mesa con promocionales. Hermanos, literalmente usted tiene que rogar para que le compren. Así como tipo el mercado, ¿verdad? Que le ofrecen, venga amor, ¿qué va a querer? Ahí no puede decir uno amor porque estamos tratando con pastores y somos hijos de Dios. Pero sí, usted tiene que ofrecer porque si no, no vende. Y es bien bonito cuando le responden con buena cara, ¿verdad? O le dicen después, o le compran, ¿verdad? Aunque sea un dulcito, no importa, pero eso abona. Pero es bien difícil cuando usted recibe un desprecio. Porque hay pastores que no abrazan la obra misionera. Hay pastores que son indiferentes a la obra misionera y no creen en la obra misionera. Entonces digo, Padre Santo, este llamado no es para mí, pero lo hago por amor primeramente a las almas y apoyar a mi familia, obviamente. Hay misioneras, hermanos, solteras que son confrontadas por pastores y las critican porque están solteras. A todo esto los misioneros tienen que enfrentarse. Digo yo, aquí en este lugar, cuando a uno le toca andar vendiendo, cuando a uno le toca andar ofreciendo, si uno es orgulloso, hermanos, ahí se le va el orgullo de verdad. Porque uno no puede estar con cara seria ni solo sentado, ¿verdad? No, usted tiene que pararse a ofrecer. Mi hija mandó a hacer unos calendarios para los socios que ellos tienen. Y sobraron algunos, entonces ya el último día le digo, mira hija, los vamos a dar a todos, le digo yo, para que no quede esto. Vaya mami, me dice. Y nos paramos con mi hermana, ¿verdad?, a querer regalar, pero los pastores creían que los íbamos a vender. Les teníamos que decir que era gratis para que lo agarraran, pero algunos ni gratis quisieron agarrarlo, porque no aman las misiones, porque no aman las almas. Los misioneros deben de enfrentarse a todo eso. Usted los ve tan bonitos que predican, que vienen a contar todo lo que hacen, pero han tenido un precio que pagar, mis amados hermanos. Y ahí es donde debe de ser tocado nuestro corazón y tener empatía con ellos. Ellos deben de moverse para hacer agendas en las iglesias. Deben de acercarse a los pastores y decir, mira hermano, me puede invitar, fíjese que mi proyecto y tal y tal. Y a veces sí reciben respuestas positivas, pero a veces son ignorados simplemente. A todo esto se enfrentan. También, ¿verdad? Gracias a Dios, cuando salen agendas para ellos, tienen que viajar de oriente a occidente, al norte y así, con tal de poder, ¿verdad?, salir pronto del país para hacer esa obra misionera. Ha de ser algo duro cuando ellos ven que sus fondos no van en avance, sino que están estancados, pero si Dios les ha llamado, Dios les va a proveer. Y también es una escuela, ¿verdad?, para ellos. Ese llamado, mis amados hermanos, no es fácil, pero ellos lo hacen por amor. Ellos lo hacen por amor a Dios y, como se lo digo, por amor a las almas. Y nosotros prácticamente del 100% que este llamado necesita, a lo mejor ponemos el 10 dando, intercediendo por ellos. Quiero que si Comunicaciones me pone una foto que le pedí, por favor.
Esa foto, mis amados, no es sacada del internet. Esa foto fue un accidente que mi yerno tuvo haciendo promoción misionera. Y llevaba el maletín con sus promocionales y se le cayeron de la moto porque andaba en moto. Se le ven los pies así porque tuvo que pasar un río con mucha agua, ¿verdad? Y piedras. Tenía que irse en la moto. Y ese día él se sentó, se le cayó todo lo que iba a vender. Iba a predicar y a vender. Y ahí pueden ver, ¿verdad?, cómo están los pies y el raspado. Yo le dije al Señor, lloro, hermanos, no porque de tristeza. Yo le dije al Señor, pobrecito mi yerno. Y el Señor me exhortó y me dijo, él no es pobrecito. Nunca más vuelvas a decir eso. Él es bienaventurado porque anda haciendo mi obra. Así es lo que hacemos la obra de Dios. Somos bienaventurados, hermanos. Todo eso yo se lo estoy enseñando porque es parte de mi familia. ¿Qué más cosas podrán pasar los demás misioneros? ¿Qué más cosas que usted y yo no nos damos cuenta? Solo nos damos cuenta de lo externo, pero no de lo interno. Es necesario, mis amados, que nos levantemos por ello. Y esto que les conté de lo que tienen que pasar los misioneros no es para que le tengamos lástima. Nuestra lástima no ayuda, decía un anuncio, ¿se recuerdan los que somos viejos? Lo que sí ayuda es que usted y yo aportemos, que usted y yo oremos. Eso es lo que ayuda, no es para lástima, porque el Señor me exhortó de esa manera.